la parte de cómo, de concientización, lógicamente. La gente que no tenía comida y está comiendo, esas personas, en la medida que se lo van poniendo difícil, van resolviendo y van cogiendo más conciencia. Eso pasó en Cuba. Llegó un momento, Fidel hablando y dándole el poder al pueblo y llevando al pueblo, llegó un momento que pasó esto. Pero la otra parte, pero tenían las armas y estaba la milicia en la calle, estaba el poder. Y era 1959. Y era 1959, había menos experiencia, había menos cosas. Entonces, bueno, nosotros inclusive en la República Dominicana pagamos esa consecuencia de Cuba, que no nos lo permitieron y nos invadieron con 42.000 marines. Y todavía están aquí. Entonces, bueno, pero esa parte de la oposición, del manejo de eso, de las facilidades que inclusive le dan al imperialismo por algunas situaciones y en contra precisamente de un proceso que lo que se quiere es a la luz del mundo de decir, bueno, eso no se puede, ¿no? Entonces, esa parte de cómo se trabaja eso es importante, porque no es lo que se haya podido lograr, eso lo sabe el pueblo venezolano. Eso lo sabe el pueblo venezolano. Y le importa a una parte del mundo y a otra no le importa nada, que es a la mayoría. Pero yo lo que quiero saber es cómo se trabaja con la parte que queda ahí para que se pueda poner en el mismo proceso revolucionario. Bueno, ¿por dónde empiece? Entonces, ¿cómo hacemos con la metodología? Porque hay alguna gente que quiere preguntas. ¿Cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes bien como la manera que se está quisiera, haciendo? sí, no me importa, porque es una conversación entre los amigos y los hermanos. Bueno, también pero yo quiero cerrar, yo quiero cerrar esto, para dejar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Te informo que aquí en este país el tema del aborto está prohibido totalmente. Que aquí nosotros estamos exigiendo que a las mujeres se les permita ejercer su derecho a hacerse un aborto por 3 causales. Seguro y gratuito. Cuando la mujer esté en riesgo en su vida, cuando viene el feto con una incompatible con la vida y cuando es fruto de una violación o incesto. Así es. Nosotros también estamos pensando mucho. Entonces, la mayoría quisiera saber cómo está eso. Okay. Bueno, lo primero decirles que nosotros en el 2013 nos dimos el Plan Nacional de Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este plan nacional validado además, yo se lo había regalado a ella, pero se los voy a regalar a ustedes y después nos comprometemos nosotras a... Este plan es hijo del Plan Mamá Rosa. Y el Plan Mamá Rosa es a su vez el hijo del Plan de la Patria. El Plan de la Patria es la ruta de la construcción de la nueva sociedad venezolana, es un ejercicio de planificación de cómo construir la sociedad socialista y feminista que queremos. Y ese Plan de la Patria, al principio fue el Plan Simón Bolívar y fue construyéndose progresivamente hasta llegar al Plan de la Patria que el presidente Chávez en el 2012 entrega ante el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, una vez que fue elegido nuevamente y ratificado como presidente. Después de ese plan, nosotros las mujeres en Venezuela nos reunimos y se diseñó el Plan Mamá Rosa. Ese Plan Mamá Rosa es la hoja de ruta del movimiento de mujeres en Venezuela para construir el socialismo feminista. Y ese Plan Mamá Rosa, y se llama Mamá Rosa en honor a la abuela de Chávez. Y ese Plan Mamá Rosa generó este Plan Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. Y a su vez, este Plan de Derechos Sexuales y Reproductivos nació la guía de una orientación de una maternidad deseada, feliz y segura. ¿Okay? Y con esto tenemos un mecanismo de defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos a decidir. ¿Okay? De todos modos, pásenme para que lo lean. Sí, pero ya dicen por allí que hay que fotocopiarlo para todo. Pero si se meten en el portal del Ministerio de la Mujer, pueden bajarlo en internet. minmujer.gov.be, gov de gobierno, G-O-V alta,
.gov.be. Vuelve y repite mirando para acá para oír. Mi mujer, de ministerio. Mi mujer, sí. Mi mujer, arroba, mentira, falso, arroba no. M-I-N mujer. B de Venezuela. Punto B. BE. Ahí lo pueden bajar. No, mimujer.gov.be. Se pone así guía también. Sí, ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver. De todos modos me comprometo, y es que puedes grabar con la compañera, de mandarles algunos materiales de esto para ustedes. Bueno, pero eso no es solamente eso, sino hubieran otras políticas, como por ejemplo, nosotros y nosotras tenemos en el país 29.000 escuelas, en todo el país. Y en esas 29.000 escuelas hacen vida 7,5 millones de escolares. De esos escolares está un proyecto que se llama Canaimitas. Canaimitas es una laptop pequeña, producto de un convenio con Portugal, lo han visto. Y en esas Canaimitas hay temas como el tema de la identidad, como el tema del género. Entonces, esto no es solo del movimiento de mujeres, sino hubieran otras políticas abarcantes, ¿verdad? Por ejemplo, del Ministerio de la Juventud, del Ministerio de Educación, etcétera, que genere una conciencia distinta. Pero despatriarcalizar el Estado, descolonizarnos, no es suficiente. Es una tarea de las más grandes que tenemos. Es desaprender. Con el tema de la mínima de la edad de embarazo. Yo les decía ya que nosotros tenemos el 22% de embarazo en adolescentes, es uno de los grandes desafíos nuestros. Y allí están estos proyectos como el proyecto de Chamba Juvenil, que trata de procurar el primer empleo o el primer trabajo a nuestros jóvenes. Pero por supuesto el 100% de escolaridad también es un desafío. Y los proyectos de vida de nuestra juventud. Nosotros tenemos un Ministerio de la Juventud y por supuesto el plan de reducción del embarazo adolescente. Es por supuesto una política que no la llevamos solo el Ministerio de la Mujer, sino también con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de la Juventud y con el Ministerio de Educación. No lo podemos ver estamentos de una política pública, sino hay integralidad de todo el Estado, desde lo multisectorial. Sí, si nos puedes hablar un poquito sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres. Bueno, nosotros no creemos en la igualdad de oportunidades. Eso no puede ser igualdad de oportunidades porque ¿en qué creen? ¿Cuál es la igualdad? La igualdad de condiciones. De condiciones. Porque él y yo no salimos del mismo punto de partida. Hay 5.000 años de historia patriarcal. Equidad. Pero que además también hay un tema de clases. Equidad. Exacto. Pero también hay un tema de clase. Y el feminismo socialista evidencia las desigualdades de clase. Y evidentemente una mujer pobre, adolescente, tempranamente embarazada, no es lo mismo que un hombre en esas mismas condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, estamos diciendo que sobre los hombros de ellas o de nosotros está de si nosotros atrapamos esa oportunidad que la sociedad nos da. Supone la igualdad real, supone la igualdad de condiciones. Okay. Nosotros tenemos un profesor que yo no sé si ustedes lo conocen, que ha sido ministro nuestro, que es el profesor Aristóbulo Isturiz. ¿Lo conocen? Sí, hemos visto. Claro. Es un profesor con una Aristóbulo Isturiz. Viene de ser maestro de escuela, ¿sabes? Y fue de los primeros concejales y alcaldes que tuvimos de izquierda a finales de la Cuarta República. Y él dice, cuando se hacen esas grandes conferencias sobre los cambios curriculares, en el diseño curricular, y él decía que el mejor diseño curricular es la papa. La papa es la comida. Entonces, tú puedes cambiar contenido, pero si ese niño o esa niña no come, y ahí está la igualdad de oportunidades. Y por eso es que es necesario la protección de la población escolar. Esa sí es la igualdad de condiciones. Igualdad para la vida. Comer 3 veces al día. Y después vendrán los diseños curriculares, etcétera, etcétera. Pero en el asunto de, por ejemplo, de desempleo, de violencia contra mujeres, o sea, háblanos de ese tipo de problemática, ¿no?
Voy Y de para- la participación que ustedes Participación están teniendo en el proceso. política en el Estado. Ok. ¿Cómo están respaldando las políticas? El movimiento de mujeres tiene 5 grandes desafíos en términos de políticas públicas, de alcance del proceso constituyente. Uno es, en términos de derechos políticos, el 50-50, la paridad. Paridad 50-50. 50-50 con alternabilidad. Un gran aliado ha sido el presidente Nicolás Maduro. En el proceso constituyente, en las elecciones de julio pasado, que fue para la representación en la Asamblea Constituyente, alcanzamos solo el 30%, que es alta, que superó el histórico 12%, pero el desafío es el 50%. Y el presidente está claro, y emplaza al partido, ha emplazado al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico a que nosotros alcancemos la cuota del 50%. Y somos una alcaldesa en Caracas. Pero además somos tan militantes nosotras que en ese proceso, en el último proceso eleccionario, las mujeres fuimos 5 millones de votos del chavismo. ¿Fueron? 5 millones de votos. De los 8 millones que votaron, 5 millones. Casi 5 millones. Y le prometimos al presidente Nicolás que teníamos una deuda histórica con el presidente Chávez, que eran los 10 millones de votos que no han alcanzado el chavismo hasta ahora. Pero le prometimos al presidente que tendríamos 5 millones de votos de las mujeres para que él fuera reelegido nuevamente. Es un desafío en medio de la presión económica, en medio de las dificultades de la gestión de la política pública, en medio del asedio. Pero bueno, nosotros somos el tamaño del compromiso. Ya estamos en campaña. Se nombró a nuestra ministra Blanca Cao, por cierto, para quienes todos ustedes reciban su caluroso y cálido saludo. Nuestra ministra Blanca Cao, ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, es la presidenta del Comando Nacional de las Mujeres por la Patria. Entonces, le toca a ella llevar las riendas del Comando de Mujeres. Aspiramos juramentarlo ahorita al término de los carnavales. Bueno, un desafío grande. Tenemos preguntas de María Hortensia, de la compañera. Si me permite cerrar la idea, entonces tenemos en términos 50-50 y con alternabilidad. En términos de justicia, y ahí vamos con el tema de violencia de género, en el proceso constituyente uno de los temas es el nuevo sistema de justicia que erradique la impunidad. Un sistema de justicia que nos permita a nosotras efectivamente erradicar la violencia y tener un derecho a una vida libre de violencia. Caminamos hacia allá. Nosotros tenemos un 0800 mujeres que reporta 24 horas, 365 días al año, que se alió con el 911, que es el de emergencia, de manera que nosotras podamos tener atención permanente. Pero eso es insuficiente, la denuncia, si el sistema de justicia no se consolida. Nosotros tenemos 174 fiscalías especiales de género, que son del Ministerio Público. 174. Y tenemos, creo que 72 tribunales especiales de justicia de género. Es decir, en la 72 tribunales especiales. Es decir, en el Poder Judicial, los tribunales de justicia de género. En el Poder Moral, que lo conforma la Fiscalía del Ministerio Público, están las Fiscalías Especiales. Son 274 y 72. Exacto. Y en el Ejecutivo, políticas como el 0800, que es una línea telefónica para la denuncia, y además estamos peleando por la Defensoría de la Mujer como un instituto que pueda realmente darle impulso a todas las denuncias. Para nosotros es importante que no haya desestimación de ninguna denuncia. Sabemos que por cada denuncia hay 3 mujeres que se quedan calladas. Pero es importante, por supuesto, que no haya sobreseimiento de esos casos, que haya un mecanismo de justicia efectivo. No basta con crear las fiscalías especiales, no basta con los tribunales especiales, si esos funcionarios que son receptores de denuncias, que procesan las denuncias,
no tienen una conciencia de género. Entonces, uno de los grandes desafíos, por supuesto, es la formación de nuestros funcionarios y funcionarias. Tenemos el Consejo de Estado para la Igualdad y la Equidad de Género en el Ministerio de la Defensa y en el sistema policial. Yo misma he dado las clases en el diplomado con los militares. Tenemos un Consejo de Estado, es el primer Consejo de Estado para la Igualdad y la Equidad de Género en el ámbito militar, donde se forman a través de diplomados los diferentes componentes en materia de protección de los derechos de la mujer. Y en el caso de los funcionarios policiales o uniformados, también la obligación de su formación. Sin embargo, eso es insuficiente porque si a medianoche yo voy a una estación policial y el que me atiende dice es un problema de pareja y desestima, o si se procesa la denuncia y no termina finalmente ratificándose y desestimándose, abortamos ese proceso. Hemos tenido algunos instrumentos como la ruta para la denuncia y la ruta para la justiciabilidad de los derechos a una vida libre de violencia. Y tenemos una ley que es punta de lanza de la región, que es la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se reconocen 21 formas de violencia. Incluye la violencia obstétrica, incluye la esterilización forzada, incluye el acoso sexual, incluye la violencia institucional, el femicidio, la inducción al suicidio también. Se las vamos a mandar para que ellos la puedan ver. Pero esa ley, que ya cumplió 10 años, necesitamos reglamentarla para operativizarla. ¿Okay? Y en paralelo los procesos de formación de nuestros funcionarios y funcionarias en las unidades de atención a las denuncias. Ley contra violencia se llama Ley Orgánica, Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No tenemos por ahí ningún ejemplar. Les prometo que le mandaremos. Bueno. ¿Y esta se puede bajar también? Sí, esa también la pueden bajar. Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, data del 2007. Ya estamos en el 2018, estamos cumpliendo. Entonces les decía 5 desafíos en el proceso constituyente venezolano. Uno es el 50-50 como derecho civil y político, 50-50 y alternabilidad. Luego tenemos en el marco del sistema de justicia, un nuevo sistema de justicia que nos permite erradicar la impunidad, que nos permita efectivamente la lucha contra la violencia. Luego, en términos de derechos sexuales y reproductivos, reivindicar el derecho a decidir. Nosotros en el artículo 76 del texto constitucional dice